Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Estoy medio pesado porque me sorprendieron con una torta, así que estuvimos en la clase comiendo torta. Obvio que estudiamos la palabra, ¿eh? Tengo 2 testigos ahí, testigos, ¿eh? Pero comimos espiritualmente y materialmente, y muchísimas gracias por todos los saludos. Unos regalitos recién acá que hicieron con la maestra Erika, creo. Muchas gracias. Me regalaron también hoy un shampoo que yo pensé que era una crema para mano y me las puse en la mano, pero bueno, tiene rico olor. Hermanos, dice la palabra de Dios que cada vez van a venir tiempos difíciles. Y esto me hace, ¿no? Que ya hemos hablado que la iglesia pasó días difíciles. Bueno, pero esto es un porotito al lado de lo que va a venir. Hermanos, nosotros predicamos el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Esa es nuestra prédica, para el que quiera escuchar o para el que no quiera escuchar. No nos vamos a mover ni un centímetro de predicar el mensaje de salvación. El verdadero evangelio que el Señor Jesucristo dejó. Y esa es la tarea de la iglesia. A toda criatura ir y predicar. Y el que cree será salvo, dice. No hay que hacer mucho, ¿no? Es dentro de todo fácil. Creer verdaderamente en el Señor Jesucristo. Tenemos que predicar el evangelio de Cristo. ¿Y qué significa evangelio? La otra vez una de las chiquitas de bautismo, una de las hermanitas me preguntó, y lo conté el jueves acá. La buena noticia, un mensaje feliz, podemos decir, ¿no? Una buena nueva significa evangelio. Eso es lo que predicamos nosotros, una buena noticia es lo que tenemos que dar. Pero como siempre decimos, primero tenemos que dar una mala noticia, que decir que en la condición que están los pecadores, como estábamos nosotros, hermanos, en esa condición, el Evangelio nos dice que vamos a una perdición eterna. Pero ahí viene la buena noticia, que para eso vino Cristo, para que ninguno se pierda, sino que pase a vida eterna, creyendo en Jesús. Eso es lo que tenemos que predicar, hermanos. Amén. El Evangelio es la buena noticia, la buena nueva, el mensaje feliz. El mensaje feliz es que estamos en la gracia, hermano, en la gracia del Señor Jesucristo. Sigue este tiempo, esta época, esta era de la gracia. El Señor Dios abrió un paréntesis en la profecía y metió la gracia de Cristo. Porque si no ya se tendría que haber cumplido toda la Biblia. Y no sabemos hasta cuándo. Seguimos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Gracias a Él tenemos gracia. Estamos viviendo en la época del Evangelio de la gracia de Jesús, hermanos. Hoy estamos viviendo esa época, el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué significa gracia? Gracia significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento, hermanos. Ningún tipo de merecimiento. No tiene nadie merecimiento acá, en todo el planeta. Para eso vino la gracia, hermanos, del Señor. Regalo. La gracia es un regalo, hermanos. Es un obsequio, es misericordia de Dios para todos los pecadores. Y solamente hay que creer en Cristo. Porque no sabemos cuándo vamos a morir, hermanos, Podemos salir de acá y no sabemos lo que nos puede pasar. Pero si tenemos a Cristo, morimos tranquilos y nos vamos con el Señor a un lugar mejor, hermanos, y no a la condenación eterna.
¿Hoy alguien quiere de la gracia de Jesús? ¿O la tenemos la gracia de Jesús? ¿Alguien que no sabe quiere aceptar la gracia de Jesús? ¿Todos somos de Cristo? Hermanos, no sabemos lo que nos puede pasar en 2 minutos. Hoy el Señor habla y siempre decimos, hay tiempo. Mientras estemos vivos, hay tiempo. Solamente el Señor requiere que reconozcamos que somos pecadores porque le fallamos, arrepentirnos de corazón, sinceramente, y creer en el Señor Jesucristo. De esa manera, automáticamente, hermanos, pasamos a ser hijos de Dios. Dios nos adopta y nos promete el cielo eterno por su gracia, hermanos, Hermanos, la gracia de Jesús nos limpia los pecados. Todos somos pecadores. La gracia de Jesús nos limpia, la sangre de Cristo, lo que vamos a recordar hoy, nos limpia los pecados. La gracia del Señor Jesucristo, hermanos. Los pecados, hermanos, nos alejan de Dios. Cada vez que pecamos hay una barrera y no tenemos la comunicación con Dios. Para eso vino Cristo, para derribar toda barrera de pecado. Creyendo en el Señor Jesucristo, Él dice la palabra que nos lava los pecados. Antes los pecados se cubrían nada más. Cristo vino a hacer una obra mayor y la mejor obra en la cruz del Calvario. Lava los pecados, los echa en el fondo de la mar y no se acuerda nunca más. Nos limpia completamente gracias a Cristo, hermanos. La ley condena con la muerte. La ley que nadie la puede cumplir, hermanos. El único que cumplió la ley es nuestro Señor Jesucristo, que vivió, dicen, 33, 34 años. Nunca cometió un pecado. Él pudo cumplir la ley. Por eso Él estaba en condiciones de hacer el sacrificio. Porque antes, hermanos, los sacrificios para cubrir nuestros pecados era el sacrificio de animales inocentes y que solamente cubría para que el Señor no vea los pecados. Cuando vino Cristo, dice la palabra que los lava, nos deja completamente limpios. La misericordia de Dios, hermanos, El alma que pecare, esa morirá. Dice al principio del versículo, no lo busquen, al principio del versículo 20 de Ezequiel 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual. Si morimos en pecado sin Cristo, morimos y vamos a la perdición eterna, hermano. Eso lo tenemos que predicar, hermanos. Eso es una realidad. Este es el Evangelio de Jesucristo. No predicamos, como siempre decimos, milagros, prosperidad, que es importante, pero predicamos prosperidad espiritual antes que nada, hermanos. Este es el mensaje que la iglesia tiene que dar a todo donde se mueva la iglesia, y cada uno de nosotros somos iglesia si hemos aceptado al Señor Jesucristo, hermanos, El apóstol Pablo también, hermanos, escribió sobre el pecado y sus consecuencias. La consecuencia del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero también escribió de las consecuencias del pecado, pero también escribió del regalo, del obsequio, de la gracia. Romanos 6:23, si me acompañan ahí, hermanos. Romanos 6:23. ¿Lo tenemos? Porque tenemos varios versículos, nos vamos a ir a las 4 de la tarde, calculo hoy. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pablo ya nos está diciendo, nos habla del pecado, pero nos habla de la gracia. Estamos en la gracia, hermanos, Dice, mas la dávida de Dios. ¿Qué es la dávida? Regalo, obsequio, donativo de Dios, sin merecerlo. Ninguno lo merecíamos, hermano. Es un regalo de Dios. Estamos en la gracia, que es un regalo que Dios da a cualquiera que crea en Jesucristo hoy. Amén. Eso es lo que predicamos.
Hermanos, ¿tenemos que cumplir la ley de Dios? Sí, tenemos que cumplir la ley de Dios. Obvio que tenemos que cumplir la ley de Dios. Pero nadie puede, como dijimos. Solo Jesucristo puede, hermanos, ¿eh? Solo Jesucristo pudo. Si fuese por la ley, hermanos, estaríamos todos condenados. Porque ya con la mente sola estamos en falta ante nuestro Creador. Por la ley estamos condenados. Nadie puede cumplir la ley. Para eso vino Cristo. Para que se entienda, hermano, que necesitábamos a Cristo. Y era necesario que Cristo sea sacrificado en ese madero, hermanos, ¿eh? Pero, hermano, Dios ha manifestado su justicia, la gracia de Jesús. Dios ha manifestado su justicia, la gracia de Jesús. Romanos 3, 21 al 26. Lo tenemos. El título es... hablando de título, hermano, quiero que quede claro. La Biblia tiene títulos, pero los títulos no son inspirados por el Espíritu Santo. No se guíe por los títulos, porque la palabra de Dios fue escrita todo de corrida de una sola vez. No había título. El título es un agregado, no es inspiración. Es un agregado del hombre cuando hicieron la Biblia, ¿no? Cuando juntaron la Biblia. No se guíen por los títulos. Lean toda la Biblia. Acuérdense en que los títulos de la Biblia no es inspiración del Espíritu Santo, hermanos, La Biblia fue inspirada totalmente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los títulos, que también nos puede guiar, lo mismo que los números, los capítulos y los versículos, no es inspiración del Espíritu Santo. Fue un orden que le dio el hombre para buscar más rápido las Escrituras. Pero quiero que quede bien claro que no es inspiración del Espíritu Santo. Los títulos, los capítulos, los versículos. Hay que leer de corrido todo, hermanos. ¿Está bien? El título acá dice, la justicia es por medio de la fe. Y vamos a leer, dijimos, del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Tenemos la fe en Jesús? ¿Creemos en Jesús? Esto es para nosotros, hermanos. La gracia de Dios. Amén. Dice el verso 24, dice que declara, el verso 24 declara su gracia. El Antiguo Testamento, hermano, en el Antiguo Testamento ya se hablaba de la gracia. En el Antiguo Testamento estoy diciendo, En el Antiguo Testamento ya se hablaba de la gracia, hermanos, Y acompáñenme, vamos a ver rápidamente en Génesis 39, 21. Estamos hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la gracia, hermanos. Un día se va a terminar esta parte de la historia y también vamos a hablar de eso. Génesis 39, 21, estamos hablando de la gracia, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Conocemos esta historia, ¿no? Gracia del Señor. Seguimos, Ruth 2:10, hablamos de la gracia. Y si no, lo vamos leyendo acá. Ruth 2:10 dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos
para que me reconozca siendo yo extranjera, halló gracia de Dios. La gracia ya viene de la antigüedad, hermanos. Salmos 84:11. Lo tenemos acá en la pantalla, cualquier cosa, o anoten, hermanos. Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Proverbios 3, 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué dice el 4? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de todos los hombres. Palabra del Señor, hermano, la gracia presente de nuestro Señor. Amén. El Nuevo Testamento ya nos habla de la gracia también. El Evangelio de la gracia, hermanos. El Evangelio de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1, 16 y 17. Vamos ahí. Tenemos que abrir la palabra, hermanos, Es palabra y palabra. Los bautistas, yo cuando apenas acepté a Cristo, hace ya en el 93, y decían que los bautistas son de agarrar la palabra y escudriñar y leerla. Y se ha perdido un poco eso, hermanos, Tenemos que volver a eso, Juan 1, 16 y 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Romanos 5:20. Vamos, hermanos. Romanos 5:20. Lo tenemos acá. Vamos, Silvia. Romanos 5:20. Dice 5:20 y 21 vamos a leer. ¿Lo tenemos? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro, hermanos. Palabra del Señor, la gracia de nuestro Señor, el Evangelio de la gracia. Segunda de Corintios 8:9. Nos falta, hermanos, Segunda de Corintios 8:9. El Señor quiere que nos quede bien claro esto hoy, Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Perdón, se me traba la lengua ya. Efesios 2. Pero se tiene que acostumbrar la lengua, hermano, y la mente a leer la palabra, hermanos, Efesios 2, 4 y 5. Y ahí tenemos un título que puso el hombre. Salvos por gracia. No, repito, no es inspiración del Espíritu Santo, Lo puso el hombre. 2, 4 y 5. El 4 y el 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice en paréntesis? Por gracia sois salvos. ¿Está claro, no? La gracia, hermanos. ¿Hay otro evangelio, hermano? ¿Seguro? ¿Hay otro evangelio, otra noticia? ¿Hay otro mensaje? ¿Están dudando,
Miren lo que dice Pablo, Gálatas 1 y 6. Pero vamos a seguir hablando. El Señor nos está mostrando, nos revela, hermanos. Escuchemos al Señor, Gálatas 1 y 6 dijimos. Gálatas 1, 6, 7, perdón. ¿Lo tenemos? El título que puso el hombre dice: no hay otro evangelio, pero quédense con eso. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y es verdad, eso pasa, Se predica otro evangelio en muchos lados. Y hay que predicar esto, hermanos, El evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Pero no terminamos. ¿Qué evangelio le fue encomendado a Pedro? ¿Y a Pablo? Vamos, Gálatas 2, 7 al 9. ¿Qué dice la Escritura? Y hay que entender, hermanos, pidamos discernimiento y revelación al Espíritu Santo. Estamos aprendiendo todos, hermanos, Gálatas 2, 7 al 9 dice, habla Pablo, después léanlo en su casa todos los pasajes. Antes, por el contrario, dice Pablo, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Hay otro evangelio? Como a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Cómo se entiende? ¿Hay otro evangelio? A los judíos y a los gentiles, hermano, la gracia. Pero vamos a seguir investigando. Acá, como dijimos, vemos que el evangelio de la gracia era para los judíos, el evangelio de la ley era para los judíos, que la ley decía que se tenían que circuncidar al 8º día, creo. Y hay muchos que hoy siguen la ley, ¿no? Pero no se circuncidan. O si seguís la ley, hace toda la ley, o si no, ya no lo cumplís. Gracias a Cristo no tenemos que hacer eso, hermanos. Y para el resto del mundo, hermanos, vino el evangelio de la incircuncisión. No es necesario. Estamos en la libertad de Cristo, en la gracia de Cristo. Amén. Tenemos la libertad de Cristo con la gracia de Cristo. Hermanos, la iglesia del Señor predica el evangelio de la gracia, que es fácil. El que cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra, que si se reconoce a Cristo como el Señor, como que el Dios lo levantó de los muertos, ya es salvo. Creer en Cristo es fácil dentro de todo, ¿no? Después hay que vivirlo, ¿no? Después tiene que mostrar los frutos a la gente, ¿no? Hermano, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo y se salvará de la ira venidera de Dios. Está escrito, la ira venidera del Señor, de Dios. Pero el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, tanto de la ira venidera como de la condenación eterna, del juicio. ¿En algún momento se predicará otro evangelio? Según las Escrituras, hay que entender las Escrituras, hermanos, Yo estoy entendiendo, estoy aprendiendo con ustedes, pero lo que el Señor me revela humildemente y a mí me hace bien,
Yo lo tengo que transmitir a la iglesia, hermanos. El Evangelio de Cristo. ¿Hay otra noticia, otro mensaje? La respuesta es sí. Sí. Va a haber otro Evangelio, hermanos. Pero no lo va a predicar la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, ya estará en los cielos. Porque dice la palabra que vamos a ser arrebatados. En un momento se va a terminar la era de la iglesia. Nosotros, para que quede claro, somos iglesia del Señor Jesucristo. No somos pueblo escogido. El pueblo escogido de Cristo son los judíos. Somos injertados nosotros, pero somos iglesia. Una cosa es la iglesia, otra cosa es el pueblo de Dios escogido, allá en los judíos, y otra cosa son los que no tienen a Cristo, ¿no? Podemos decir que todo este libro es para 3 grupos de personas: para los que no saben nada de Cristo, que un día éramos nosotros; para la iglesia, que ahora somos nosotros; y para los judíos. Hay mensaje para los judíos, porque Dios va a seguir tratando con los judíos. Hay un paréntesis, un parate ahora, pero cuando se termine este parate de la gracia de Jesucristo, Dios va a volver a tratar con su pueblo escogido, Israel. Estamos aprendiendo, hermanos, pero lean su Biblia, investiguen ustedes, Hermano, la iglesia ya no va a estar cuando se predique otro evangelio. Miremos qué evangelio se va a predicar cuando la iglesia ya no esté en la tierra. Y vamos a Mateo 24. Y hermanos, Mateo no es para la iglesia, según yo entiendo. Pero disciernan ustedes, Mateo 24 para mí no es para el mensaje para la iglesia, no está la iglesia ahí. ¿Somos iglesia? Mateo 24:13 dice: este mensaje, hermano, es para los judíos. La iglesia no va a estar en esta época. ¿Sabe dónde vamos a estar? Si son verdaderamente iglesia del Señor Jesucristo, en los cielos, en las bodas. ¿Cuándo va a ser las bodas? ¿Cuándo va a ser el tribunal de Cristo? ¿Cuándo nos vamos a presentar al tribunal de Cristo? Cuando venga la tribulación, hermanos, cuando empiece la ira de Dios. Antes que comience la ira, nos vamos. Vamos a estar recibiendo las coronas en esos 7 años, dice, 7 años de gran tribulación, aunque al principio van a ser 3 años y medio dentro de todo tranquilo, y después van a ir 3 años y medio a lo que decíamos hoy al principio, difíciles. Lo que nos pasó ahora es un poroto con lo que va a venir. Está escrito. Esto es para los judíos, pero hay muchos hermanos que no sabemos cuándo va a ser el arrebato de la iglesia. No lo sabemos, no hay fecha, puede ser en cualquier momento. El tema es que si venga el arrebato del Señor que nos lleve, porque va a empezar la ira de Dios, los que estemos en la iglesia, ¿vamos a ser arrebatados todos? ¿O algunos van a quedar en la iglesia? La idea, lo bueno sería que nos vayamos todos, hermanos, Aunque a nosotros, los que estamos seguros de la salvación, no nos importa de alguna manera esto, porque nos vamos a ir, porque esto lo van a sufrir la gente que no es iglesia. Aunque va a haber salvación para esa gente, hermano, Este mensaje es para los que se quedan, hermanos. Y no sabemos cuándo va a ser eso, Yo siempre hablando con mi yerno le digo, yo quisiera experimentar el arrebato. Yo quisiera. Pero no sé cuándo va a pasar. Puede pasar en cualquier momento, Puede pasar ahora mismo y nos vamos todos. Porque los que se quedan, empiecen a leer esto. Los que se quedan. Dice, leemos.
del 13 al 22. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El 14 dice, y será predicado, escuchen, este evangelio del reino. No dice el evangelio de la gracia. Será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Seguimos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, nosotros estamos en Judea, está hablando específicamente, esto es literal, Entonces los que estén en Judea huyan, dice, a los montes. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ellos, los judíos respetan mucho el día de reposo. No pueden hacer nada. No pueden ni salir caminando. Entonces, ¿qué le dice? Rueguen para que no sea en esa época, en ese día. Orad pues, dice, el 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Vuestra huida, dice. Seguimos. Porque habrá entonces, escuchen hermano, no es para la iglesia esto, Si nos vamos con Cristo, esto la iglesia de todo el mundo, el Señor Jesucristo no lo va a sufrir. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y escuchen, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, la misericordia de Dios. Hermanos, el evangelio que se va a predicar, y para mí, pero investiguen ustedes, son los 144.000 sellados, siervos de Dios, dice Apocalipsis 7. No lo vamos a leer, porque nos vamos mucho. Pero ¿qué se va a predicar? No se va a predicar más la gracia, se va a predicar el evangelio del reino, porque el reino del Señor Jesús va a venir. Dice que va a venir, el Señor Jesús va a descender allá en el monte de los olivos. ¿Y quién va a venir con el Señor? La iglesia, hermano. Los que nos habíamos ido al tribunal de Cristo, a las bodas del Cordero, esos 7 años, vamos a volver, la iglesia. La iglesia es algo, el pueblo escogido de Dios otra cosa, y los que no creen a Cristo. Hay 3 mensajes para 3 grupos distintos. ¿Y qué se va a predicar? Que huyan, dice. Será predicado, el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Pero dice, perdón, el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que resista toda esa persecución que va a venir, el que no se deje marcar con el número de la bestia, porque dice, lo saben, ¿no? Que no van a poder ni comprar ni vender si no tienen el número en la frente o en la palma de la mano o en la mano. Si se dejan, esta gente, si se deja marcar, están condenados. Por eso dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Hoy predicamos que si crees en Cristo ya sos salvo. Este es otro evangelio, hermanos, pero no es para la iglesia. Que no se confundan, No vamos a estar la iglesia en esta época. Va a haber otro evangelio, va a haber otro evangelio. Las personas que se queden van a tener que huir, que no sean perseguidos, para que si los agarra, va a venir, ya sabemos quién va a venir, ¿no? El anticristo, si los agarra o los mata, pero si mueren con Cristo, van a ser salvos igual. Pero ¿a qué precio? Es mejor hoy, hermanos, el evangelio de la gracia, aceptar a Cristo y creer, fácil de creer, y después caminar con Cristo, que vivir esta época que se va a venir. No sabemos cuándo, no nos interesa, pero lo tenemos que predicar, porque esto va a pasar, hermanos. Por eso dice, miren lo que yo anoté acá, el evangelio del reino, dice,
será predicado en un futuro. Esto no se predica todavía el evangelio del reino. Se predica el evangelio de la gracia, el evangelio de que es fácil. Mientras tengas vida, cree en Cristo, rendite y ya está. ¿Va a haber salvación en esta época? Va a haber salvación, pero ¿a qué costo, hermanos? Tienen que huir, el evangelio de huir, de que no sean agarrados, de que no se dejen marcar, no van a poder comprar comida, no se va a poder comprar nada. Acá dice que huyan a los montes, que huyan, porque si los agarran y los convencen, ya no van a ser de Cristo. Si resisten hasta la muerte, mas el que persevere hasta el fin será salvo. El que no se deje marcar por la bestia va a ser salvo, porque muchos hermanos se van a quedar y se van a acordar de las palabras estas. Esto va a pasar. Pero para eso predicamos, es mejor este evangelio de la gracia, hermano, que no es difícil de entender. Hermanos, lean su Biblia y escudriñen las palabras. Esto es para los judíos. La iglesia no va a estar acá. Ya no vamos a estar. Un día se va a terminar la era de la iglesia. Este paréntesis de la gracia se va a terminar. Y aunque va a haber gracia, pero a otro costo. Hermanos, leamos las Escrituras, pidamos sabiduría al Espíritu Santo, entendamos, no Evangelio 24 y todo lo que lee ahí, no veo la iglesia yo ahí, hermanos, ya no vamos a estar. Por eso es ahora el momento de rendirnos a Cristo y cuando venga el arrebato o cuando, si tenemos que morir, nos vamos con Cristo, hermanos. Hermanos, Dios nos habla porque nos ama tanto, que nos habla duro, pero a veces entendemos así. Por eso está escrita la palabra y no es todo color de rosa, no es Dios te ama y listo. Claro que Dios te ama, pero también Dios es justo, hermano, y Él no puede ir en contra de su justicia. Él lo que dice, lo va a hacer. Por eso predicamos el evangelio de la gracia de Jesucristo. Amén. Juan, discúlpame. No, yo quería decir que estabas hablando algo de esas personas que quedan, que los persiguen, dice que después los hacen renunciar de Cristo a la persona. Si quieres salvarte, o de no te cortamos la cabeza, ¿qué elegí? Escuchen, hermano. Escuchen, hermano. No es un cuento, hermanos, No es un cuento. Esto no es un cuento, hermanos, Esto es una realidad.